Bienvenidos a Proyecto Chachalaca. Esto es un especial de 3 episodios grabados en México. Aprovecho para decir que qué cultura más bonita la mexicana. Un saludo a todos los que se encuentran al norte de Centroamérica. Son lo máximo, 10 de 10. La comida es increíble totalmente. Si tienen oportunidad de comer chapulines, por favor no la desperdicien. Sé que da miedo al principio, pero la verdad es una experiencia que vale la pena vivir. Así que bueno, el primer episodio es sobre el acto de independencia en México. Y aquí me gustaría dejarte una pregunta. ¿La independencia es lo mismo que la libertad? Es lo que vamos a intentar resolver con el maestro Alejandro Campos Neri. Así que, con permiso, un tequilazo y comenzamos. ¿Qué le pareció estar en Proyecto Chachalaca? Fíjate que yo estoy, por decirlo así, desconectado de la tecnología. Y la verdad, cuando me comentó mi hija que había esta situación que se podía dar, momentáneamente tuve que pensarlo ampliamente porque ahora me agarraron completamente de no saber cómo se iba a dar esto. Me parece muy bien, me parece como una entrevista, pero ya más modernizada, ¿no? Con más detalles, ¿no? Y con más situaciones que de alguna manera yo creo que en la actualidad a la gente le llama más la atención que las formas anteriores. Yo creo que tenemos que actualizarnos y de alguna manera es buenísimo porque yo creo que esta situación mucha gente le gusta o le interesa y de alguna manera creo que podemos colaborar con nuestro conocimiento. Excelente. Bueno, y en este episodio hacemos un viaje por el tema de la historia como un elemento que ronda por nuestras sociedades y también sobre el acto de independencia en México, que también este virreinato de Nueva España involucraba a Centroamérica y lo que hoy se conoce como México. Así que, maestro, qué gusto tenerlo por aquí. Vamos a comenzar el episodio. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca, este es el episodio 157 y en esta ocasión vamos a hablar del acto de independencia de México. Y muy probablemente te estarás preguntando qué tiene que ver Centroamérica con México. Y es que en algún momento de nuestra historia, toda esta región fue conocida como el Virreinato de Nueva España y es precisamente en el marco de la independencia de 1821 que México y Centroamérica se independizan. Y para poder hablar de esto nos acompaña el maestro Alejandro Campos Neri. Y nos encontramos en Morelos. ¿Qué me puede decir de Morelos? Así es. Fíjate que Morelos es un lugar muy importante históricamente. Se llama precisamente Morelos porque uno de los personajes de la independencia, el de la segunda etapa, que se llama también de organización, fue aquí en este lugar en Cuautla, la batalla donde resistió heroicamente el asedio de los españoles al mando del carnicero Calleja. Le decían carnicero precisamente por eso, porque donde pasaba no había prisioneros. No había prisioneros. Se llenaba su traje de sangre como si fuera un carnicero. Menciono también que en esa parte otro personaje, pero de otra etapa de la revolución, va a ser muy importante, Emiliano Zapata Salazar. Por eso digo que tuve la suerte de nacer en Morelos, porque para la historia de nuestro país es un lugar donde se dieron varios hechos, varios procesos que van a hacer un cambio en la situación de la vida de toda la República, pero principalmente de Morelos. Y antes de continuar con la historia, me gustaría preguntar esto que siempre es de rigor. ¿Quién es Alejandro Campos Neri? Bueno, puedo decir que tengo varios años ya de experiencia. Afortunadamente siempre he trabajado o laborado en el mismo lugar, la Escuela Secundaria Tierra y Libertad de Ciudad Ayala. ¿Y se dedicó siempre al tema de la enseñanza de la historia? Sí. Pero en nuestra evolución de la educación, historia en ocasiones se llamó ciencias sociales y ciencias sociales abarcaba otras materias que también son de la situación de la vida de las sociedades, geografía, modelos de espacio y tiempo, educación cívica, que son precisamente las que se generan cuando el ser humano interviene en la sociedad. ¿Y cuándo fue que comenzó a dar clases? En un principio comencé dando taller de dibujo, pero en aquella época se ganaba muy poco en taller y eran muy pocas las horas que se podían obtener. Entonces decidí estudiar para ganar un poquito mejor y me gustó la materia de historia. Y después de 15, 16 años logré cambiar de giro y desde esa época estoy dando historia. Entré más o menos a trabajar como en el 88, como por el 90 y tantos ya estaba dando la materia de historia. Algo que también solemos preguntar aquí en Proyecto Chachalaca es un momento trascendental en tu vida que te gustaría compartir con nosotros. Pues yo creo que cuando ya me dieron la materia de historia,
Estuve analizando, leyendo, checando algunos libros y la verdad, pues es muy interesante. Fíjate que te encuentras cada chisme, que bárbaro, ¿no? Ujú. Cosas que en ocasiones no las crees, pero son ciertas. Y darse cuenta que muchas veces por cuestiones de ejercer el patriotismo, el amor a su terruño, escriben libros donde hacen casi Una novela. una novela donde la perfección, los valores y todas las cuestiones del ser humano se olvidan y nomás señalan lo excelente, lo bueno, la parte donde sobresalieron nuestros personajes históricos y la gente como que piensa que no puede hacer lo mismo. Nada más ellos pudieron hacerlo gracias a que se decidieron y dejaron de ser lo que hacían negativo y tomaron la parte positiva y gracias a ellos estamos ahorita viviendo yo creo que una vida mejor. Y en retrospectiva, ¿qué significa para usted o cómo siente usted esta trayectoria de tantos años dando clase? Pues fíjate que uno no se da cuenta, el tiempo se pasa y cuando te das cuenta es cuando encuentras a los niños que ya no son niños, que ya son jóvenes o que los jóvenes ya son señores y ya no los reconoces porque totalmente en ocasiones unos pues no cambian mucho, pero la mayoría definitivamente cuando los encuentras, adiós profesor y no sabes sí, uno les contesta pues porque uno debe de ser así, ¿no? Pero realmente, ¿se acuerdan de mí? Sí, cómo no, Pero no es tan ¿cómo me así. llamo? Discúlpame, pero si me acuerdo de ti, ibas Pero en no. tal grado y Ajá. me acuerdo de detalles, pero ya de recordar todas las personas, imagínate durante 60 años, dar clases, imagínate recordar todos los nombres y todos los detalles, pues es un poco casi Complicado, imposible. sí, casi Sí. imposible, totalmente. Mire que yo también me dedico al tema de educación, pero creo que son ramas totalmente diferentes. ¿Qué tal es ser maestro de historia? ¿Cómo es? Insisto, la historia, hay muchos tipos de historia y la historia que yo tengo que dar es la historia donde el gobierno me da cierta línea, me da ciertos temas que se deben decir y se deben de hacer y en ocasiones sí se permite tantito, un poquito más en esta actualidad, pues decir lo bueno y lo malo y las situaciones que tuvieron que vivir o hacer algunos personajes de la historia, porque pues son humanos al final y definitivamente en ocasiones la regaron, pero se justifica. Por ejemplo, Hidalgo, pues en un abrir de ojos juntó 80,000 gentes o más y obviamente no tenía dinero para darles armas, para darles los pertrechos, para darles comida y pues tuvo que permitir varias cuestiones como el robo, el pillaje y esa fue la situación que logró que se empezaran a disgustar los dos principales personajes, que era Hidalgo y Allende. Allende era un militar, era capitán de los Dragones de la Reina y le daba mucho coraje o mucha situación de inconformidad de que él permitiera ese saqueo, tipo sí. de situaciones, ¿no? Y como consecuencia comenzaron los pleitos y va a generar que se separen y comienzan a perder y hasta que finalmente son hechos prisioneros y fusilados. Y para escarmiento, para que nadie se vuelva a levantar, les cortan la cabeza y en alhóndigas granaditas exponen durante varios días. De hecho, dicen que nadie sabe dónde quedaron esas cabezas de estos personajes. Definitivamente un escarmiento, como que querían dar un mensaje. Se supone que lo pusieron en cada una de las puertas o zaguanes de la Honda Granaditas, las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama, y no estoy seguro, pero parece que también a Basolo. Y esta fue la primera etapa de la revolución. La primera etapa, que se llama de inicio, donde pues, desgraciadamente se cometieron varias situaciones que todavía algunos autores dicen que no era una independencia, sino que era un saqueo y una situación. Mire, maestro, yo creo que más de alguna de las personas que nos está escuchando debe tener el pensamiento intrusivo y sea de decir, ¿para qué es y para qué sirve la historia? ¿Qué me dice al respecto? La historia es el conocimiento del pasado para tener un mejor presente y, si es posible, nos sirva ver los errores del pasado para no seguirlos cometiendo y tener un mejor futuro. Porque desgraciadamente la historia se vuelve a repetir en muchas ocasiones negativamente. Cuando es positivo, pues qué bueno, pero negativamente. Un ejemplo, durante las épocas del inicio de México independiente, los invadieron muchos países, varios países. Y muchos mexicanos se unieron con los extranjeros para lograr sus beneficios, sus propósitos. Y cuénteme, este tema de historia e identidad, ¿cómo se relacionan? Pues existe y es válido
la historia institucional, la historia que cada pueblo crea para que la gente que vive ahí empiece a tener una identidad propia, se sienta parte de, para que las cosas fluyan mejor, para que se sientan unidos y estén trabajando para lograr salir adelante. ¿Y quién determina la historia? ¿Cómo funciona esto? Pues desgraciadamente la historia la escribe el vencedor. Y normalmente, por ejemplo, el vencedor siempre le va a echar la culpa de todos los males y de abusos al que perdió. Aunque en ocasiones, muchas veces, los dos bandos en X motivo, en X tiempo, pues logran o realizan barbaridades o abusos extremos principalmente sobre la población, ¿no? Porque a veces los que la pagan son ni siquiera la gente de los bandos, sino la gente del pueblo. Por ejemplo, durante la conquista hubo varios cronistas y que obviamente para beneficio de ellos hicieron una historia súper fantasiosa para lograr su propósito. Recordemos que llegaron sin el permiso de hacer la conquista, vinieron a explorar. Esas personas venían saltándose las trancas del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y sabían que iba a llegar una orden para tomar los prisioneros. Entonces, lo primero que hicieron Hernán Cortés fue juntar muchas cosas que no había en Europa, oro y muchas situaciones más que no conocían, y se las mandó al rey de España, pidiéndole permiso para seguir la conquista. Insisto, él venía a explorar, no venía a conquistar. Obviamente, con esos regalos y esos escritos extremosos, fantasiosos, obviamente el rey de España le dio permiso. Existen, unos dicen que 4, otros que 5 cartas. Algunas se perdieron, parece que nomás hay como 3 que todavía están y otras definitivamente no, pero Hernán Cortés, otro de sus generales, escribieron ahora sí que cosas hermosísimas, exageradamente, de la situación que se estaba viviendo y de las cosas que podrían obtener si él seguía haciendo la conquista. Y esto creo que es algo que muchas veces se suele preguntar las personas, y es cómo se construye la historia y si existe una sola historia. Pues cada autor es libre o es, de acuerdo a sus intereses, una persona que puede escribir a conveniencia o también dependiendo de la situación de que se realicen las entrevistas a las personas adecuadas para que den realmente, verídicamente, los hechos históricos, o que las fuentes donde ellos investiguen realmente nos den una luz real de las situaciones que se dieron, porque normalmente podemos llegar a una conclusión completamente errónea, o también por cuestiones propias. Si yo quiero que uno de mis parientes, tatarabuelitos, que estuvieron en cierta etapa de la historia, pues salga su nombre, pueden decir que hizo o anduvo o era muy amigo de los personajes que se supone que son importantes de esa etapa de la historia. Entonces realmente la historia es cambiante y va cambiando de acuerdo a muchas circunstancias y a nuevas investigaciones de hechos históricos y procesos que a veces se desconocen. Cuando un maestro da su cátedra, su plática, su clase, tiene ciertos candaditos de los temas, pero si la persona lo desea, puede meterle algunos detalles para que la clase no nomás se dé sobre la etapa, sino ver los contextos, los detalles, las causas, las consecuencias por las cuales se dieron, también las causas internas y externas que generan que las cosas surjan, porque normalmente atrás de una situación problemática hay muchos intereses y en ocasiones son intereses económicos, políticos, sociales y de todo tipo, o inclusive se van conjugando hasta que existen, porque antes de la independencia hubo muchos levantamientos, pero fueron sofocados por los españoles. Yo siento que la historia es el momento decisivo donde las condiciones internas y externas se dan, la gente ya busca el cambio, que son etapas de la vida que se generan precisamente por las situaciones sociales que se dan en el mundo. Más de alguna vez nosotros escuchamos en clase el proceso histórico y el hecho histórico, pero ¿cómo se distinguen? Para conocer la historia, lo que le escriben dan 2 cosas importantes, que es el hecho histórico y el proceso histórico. Para que se dé un cambio, tiene que haber una serie de hechos históricos donde
la cuestión económica, la política, la social, los problemas, todas las cuestiones que el ser humano de alguna manera entiende como una situación de carencia o de falta, se da cuenta que en otros lugares están mejor, se van conociendo hasta que al juntarse se da el proceso y comienza el cambio. En ocasiones, o desgraciadamente casi siempre es por la fuerza, con problemas, y en ocasiones se da el cambio sin problemas, cuando la gente madura, pero es muy difícil, casi no. El cambio es difícil y puede cambiar una persona, pero no cambiamos todos. O pueden cambiar varias personas, pero siempre hay algunos que no cambian. Ok, entonces el hecho histórico es como un evento puntual, un momento histórico que se marca como un antes y un después. Y el proceso histórico es una serie de hechos que tienen relación entre ellos. Ok. Bueno, y con este tema de la memoria histórica de un país, ¿qué me dice? Existen países que ahorita son ricos, que son poderosos, pero no tienen historia, no tienen raíces. Y afortunadamente América, y en este caso México y parte de Centroamérica, tienen un pasado histórico muy importante, que es la etapa prehispánica, donde la gente que vivía aquí, que desgraciadamente les llamamos indios, mal llamados porque pensaron que habían llegado a la India, pero no, somos americanos. La palabra de americanos que le manejan para Estados Unidos, esa es de todo nuestro continente. Pero desgraciadamente, históricamente, vuelvo a repetir, la historia la escriben los vencedores y mucha gente conoce a los americanos de Estados Unidos con ese nombre, y a nosotros, la gente que sigue después de Estados Unidos, nos llaman indígenas indebidamente. Entonces yo ahí estoy viendo que la situación es que nosotros aquí en México debemos de estar orgullosos de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, de lo que éramos realmente. Un ejemplo, se dice que vinieron a civilizarnos los españoles, y realmente aquí en México los mayas podían predecir eclipses, equinoccios, ya conocían el cero, conocían la numeración vigesimal, podían hacer muchas cosas que en la actualidad se supone que no había capacidad de tecnología. Podían hacer incisiones en los dientes de jade. Tenían varias cuestiones que inclusive algunos libros que mucha gente dice que más adelantadas que los de Europa. Entonces, esa historia es la que debemos de sentirnos orgullosos. ¿Sí? La vestimenta, en la actualidad, fíjense, muchas marcas extranjeras están copiando las formas, los dibujitos, las grecas, los adornos que hacen los indígenas, y se la están fusilando y dicen que es cosa de ellos, y ni siquiera nos pagan nada de regalías con las cuestiones que se están ahora sí que apropiando o copiando. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos de tener, amor a nuestras tradiciones, a nuestra historia. Y antes de pasar a este tema de la independencia en la región, ¿me podría comentar un poco qué fue este periodo entre la conquista y la independencia? ¿Qué me puede decir de eso, relacionado a esto de lo religioso, lo económico, comercial y la circulación de ideas? El proceso de colonización era quitarnos nuestros dioses, quitarnos nuestras ideas, darnos como religión la religión católica. Y eso fue un proceso de 300 años en el cual lentamente, con el apoyo de la fuerza de la conquista y los sacerdotes, lo fueron logrando. En el transcurso del tiempo se dieron muchos hechos en el mundo que van a crear que los cambios que se van a dar, varios países estuvieran inconformes con la repartición del mundo, y en este caso de la repartición de América. Y principalmente Francia, Inglaterra y varios países más, en un principio utilizaban a los piratas o corsarios para arrebatarle el oro, las cosas valiosas y las cosas que había aquí en América, que allá en Europa fueron un boom. Por ejemplo, el jitomate, por ejemplo, el cacao, por ejemplo, el cacao o el chocolate, por ejemplo, un montonal el color negro, el color rojo, que allá en Europa no lo podían obtener. Y la gente en Europa se vestía, principalmente los nobles, todos con el mismo color, desde los zapatos hasta la peluca que utilizaban. Entonces, muchos de esos productos fueron muy valorados o muy apreciados y muy caros. Entonces, de esa manera, entre comillas, durante mucho tiempo se dio la situación. Puedo mencionar varias causas internas y externas
las externas. Varios países, entre ellos inclusive Estados Unidos, Francia, ya habían logrado su independencia. Y de alguna manera eso se conocía, obviamente con el tiempo, no tan rápidamente como hoy. Y la gente decía, bueno, ¿y por qué si allá se lograron independizar? ¿Por qué aquí no? De hecho, esos libros se leían en secreto, porque estaban prohibidísimos. A quien lo encontraran lo encarcelaban y lo castigaban. De hecho, aquí son famosas las tertulias que hacía Hidalgo, Allende, Aldama, la Corregidora y otros más antes, que hacían aparentemente fiestas donde cantaban, bailaban, pero ya cuando se quedaban a altas horas de la noche, sacaban los libros de los ilustrados de Francia, donde hablaban de la libertad, la justicia, la igualdad, y esas de alguna manera fueron despertando las emociones, los ideales del cambio. Se dio inclusive que llegaban armas, llegaban cosas de contrabando y estaban prohibidísimas las cuestiones que no fueran llegadas por España o que no fueran transportadas en barcos españoles. Entonces se dio mucho el contrabando tanto de productos como de armas. Principalmente en la que comercial te llega. Sí. En esa época, durante el siglo XVII y parte del XVIII, España fue la más poderosa del mundo. Se dio la primera globalización gracias a la llegada de mercancía de Asia. Llegaba a México, llegaba a Acapulco, atravesaba, pasaba por México, llegaba a Veracruz y se iba a España. De hecho, las Filipinas se llama así en honor al rey Felipe II, hijo de Carlos V. En esa época la moneda mexicana que era de plata, grandísima, era bien recibida en todo el mundo. Tanto los de Europa como los de Asia manejaban el doblón español hecho con plata. De hecho, sigue siendo México uno de los primeros productores de plata y oro, pero pues desgraciadamente no sabemos dónde quedó. Bueno, quizás sí sepamos dónde se fue, en la pero actualidad. Bueno, eso es tema aparte. Y ahora sí, ya introduciéndonos al tema de la independencia de México, coménteme, maestro, ¿qué fue lo que detonó que este proceso histórico se diera? Internamente, el abuso, la esclavitud, el maltrato, que recibían todos los que eran del grupo de las castas o el grupo minoritario, estaba descontento. Había el que estaba hasta arriba, era el español peninsular, luego seguía el criollo, y luego de ahí para abajo todos eran, todas las castas y los subgrupos cuando se mezclaban eran segregados, humillados, hacían los trabajos más pesados. Y como consecuencia, eso, aunado a lo anterior, pero principalmente lo que va a detonar son dos cosas importantes. Es que en ese momento Francia invade España, obliga al rey de España que abdique y a su hijo también, y que nombren como rey de España al hermano de Napoleón, José Bonaparte. Y eso se sabe aquí en América. De hecho, inclusive el famoso grito de independencia no es contra España, es contra los franceses, porque en ese momento no se pensaba hacer el cambio tan violento. Era para que regresara a ser rey de España, ya no reconocer al Pepe Botellas o a José Bonaparte. Después, con el tiempo, se dio la necesidad de que se pudiera hacer el cambio. ¿Y por qué se dio el cambio? Porque durante la época de la invasión francesa sacaron una nueva constitución que era demasiado fuerte, era más fuerte que la que existía, la Constitución de Cádiz, y entonces la gente de España y la gente de México se molestó y fue cuando decidieron separarse completamente de España porque no le convenían los intereses del grupo que quedó como importante después de que se fueron los españoles peninsulares, que eran los criollos. No les convenía porque iban a perder mucho de sus privilegios y de las cuestiones que tenían. Comienza el proceso. Después de México y algunos en la misma década de México, poco a poquito fueron buscando la separación, aprovechando la situación que España ya no era la potencia que antes fue, ¿sí? Y si no tenía soldados para defenderse de los franceses, menos soldados para defender sus colonias. Y como para que nosotros lo tengamos un poquito más claro, maestro, ¿cómo se dividió la independencia
de México entre 1810 y 1821? En México, los que escriben la historia la han dividido en 4 etapas. La independencia de México comienza, unos dicen que el 15, otros 16 de septiembre de 1810 y termina el 27 de septiembre de 1821. 11 años de lucha. En esos 11 años de lucha existieron muchas personas que fueron importantes y que fueron los líderes de ese movimiento. Pero los que escriben la historia lo han dividido en 4 etapas. Y tienen nombre de las características de la forma en que se luchó o que se dio, y también el nombre del personaje más sobresaliente o influyente de esa etapa. La primera se llama de inicio Hidalgo y abarca desde que comienza a luchar o da el grito Hidalgo hasta que muere. La segunda se llama de Morelos o de organización. Se llama de organización porque Morelos no peleó como Hidalgo. Estaba bien organizado, no permitió el pillaje, tenía pocos elementos en su ejército, les pagaba. Y por eso es el cambio. Y luego sigue la de Guerrero, que estuvo a punto de desaparecer. De hecho, Guerrero, para no ser vencido, se tiene que esconder en las montañas de hoy, lo que hoy es Guerrero, para no desaparecer. Y la última se llama de Consumación o de Iturbide, donde el personaje más importante es Iturbide. Recordando la primera etapa que se llama de Hidalgo o de inicio, ya lo comenté hace ratito, Hidalgo no estaba preparado. El movimiento era para 2 meses después. Fueron descubiertos, fueron traicionados, entonces tiene que adelantarse el levantamiento, y no tenían armas, no tenían pertrechos, no tenían soldados, no tenían dinero. Y entonces lo que hace es Hidalgo para juntar la gente es ir a los pueblos, tocar la campana. En aquella época, cuando tocaban la campana, señalaba peligro, que había fuego, que había una inundación, que había alguna situación que el pueblo corría peligro. Entonces iba la gente con machetes, con cubetas, con cualquier cosa para tratar de ayudar. Y los arengaba o los invitaba a que se unieran. Y para juntar más gente iba a donde estaban los presos, les abría la puerta y los invitaba a que participaran. Para jalar gente también yo creo que fue muy inteligente. También agarró como bandera algo que se dio cuenta, porque era sacerdote, que todos los grupos sociales veneraban o le tenían cierta estima o gran estima a la Virgen de Guadalupe. Entonces él decidió tomarla como bandera para que enarbolara su movimiento. Algunos autores dicen que son 80,000, otros que 90,000, 15,000, pero eran muchos. Para darles de comer, para darles pertrechos, para darles lo necesario, tuvo que hacerse de la vista gorda y tuvo que permitir el pillaje. En ocasiones estaba un muertito, tenía unos zapatos buenos y se los quitaban. Pues en ocasiones hay otro grupo de gente que había muerto, parecido, y le decían, mira, tiene un buen suéter, una buena camisa, y se la quitaban. Eso se llama pillaje, y de alguna manera los demás que no eran de la mentalidad de Hidalgo, no veían la situación, pues era difícil poder darles lo necesario a esa gente. Se generó poco a poco el distanciamiento de los principales personajes de esta primera etapa. Por ejemplo, no tenía que comer, preguntaba quién era el más malo de ese pueblo, que era del grupo enemigo, del grupo de los realistas. Iba y robaba, saqueaba la tienda, la hacienda. Eso va a generar pues que durante la primera etapa muchos autores dicen que realmente no fue una lucha de independencia, sino fue una lucha donde se robaba y se saqueaba. Se pelean. Hidalgo tenía mucha gente, pero no obedecía, no tenía pertrechos, no tenía armas. El otro tenía 1,000 y tantos soldados, bien pertrechados, con armas, pero eran muy poquitos. Al separarse, pues son más fáciles de tomar prisioneros. Los traiciona uno de sus principales aliados, aparentemente generales, Elizondo, y los entrega. Una de las cuestiones que se manejan es que para darle escarmiento a todos los que se quisieran seguir levantando, pues les hacen un juicio y los condenan a fusilarlos y los ponen en exhibición sus cabezas en el último lugar que tomaron, en la Lóndiga de Granaditas. En la Lóndiga de Granaditas sobresale un niño. Unos dicen que es un niño, otros dicen que era un enanito, con una característica, por eso le llaman el pípila, que tenía muchos granos en la cara. Durante muchos
días trataron de tomar las Granaditas, que es un lugar muy grueso, muy grande, donde los ricos guardaban su comida, su arroz, lo que sembraban. Aquí, en este caso, aquí en Morelos sembran arroz, pero en otros lugares sembraban otros productos. Y como no lo podían tomar, no podían, se le ocurrió a alguien darle a ese niño que trabajaba aparentemente en unas minas, o a ese enanito que trabajaba en unas minas, ponerle una losa muy grande, darle una tea, algo con brea, para que quemara una de las entradas. Y al lograr quemar esa entrada, durante varios días, ahora sí que hicieron horrible. Mataron, violaron. Lo que más aparentemente dicen los historiadores, lo que más coraje les dio, es que pues la gente de Hidalgo era muy, pero muy pobre. Y entonces los ricos que estaban adentro, para poder matar a los insurgentes, aventaban monedas, y los pobres iban a recogerlas, ahora sí que los venaleaban, los mataban. Entonces, cuando entraron, hicieron muy, pero muy feo. Dicen que fue la gota que remó el vaso, por lo cual se separaron, y al poco tiempo son traicionados y son fusilados. En poco menos de un año se termina la primera etapa. Afortunadamente, antes de que se terminó la primera etapa, Hidalgo se reunió en Charo con uno de sus principales estudiantes, se llamaba Morelos, y le encargó que mientras él andaba luchando en el norte, él luchara en el sur, que empezara el movimiento en el sur. Y Hidalgo, al morir, pues automáticamente le deja el encargo a Morelos. Comienza a luchar en lo que hoy es la parte sur, que es Guerrero, Veracruz, lo que hoy es Morelos, que no existía en aquel tiempo, parte del Estado de México. Y ahí ya se llama etapa de organización, porque él sí tenía conocimientos, y si no los tenía, pues parecía que los tuviera, de estrategias, y aparte de eso, lo que le ayudó, que se supone que él, antes de ser sacerdote, fue una persona que llevaba mercancía en la parte sur de nuestro país, de Veracruz a México y de México a Acapulco. Entonces él conocía veredas, caminos y muchos caminos reales donde podía irse más rápido o podía esconderse cuando estaba luchando contra los realistas. De hecho, él, para no cometer el mismo error que Hidalgo, nunca tuvo más de 4,000, 5,000 soldados. Y los tenía en dos partes. Uno lo comandaba él y otro lo comandaba otro padre, Hermenegildo Galeana. Ellos dos tenían varios amigos de dinero, hacendados, comerciantes, que le daban dinero para que le pagaran a la gente que era parte de su ejército. Y estaba prohibidísimo hacer algunos actos de vandalismo. Estaba prohibidísimo robar o quitarle algo a los muertos. Y como conocía todos los caminos de esa parte donde andaba, pues le pusieron inclusive el sobrenombre del Rayo del Sur, porque llegaba, atacaba, agarraba descuidado a los insurgentes o al lugar donde iba y después desaparecía. Los agarraba comiendo, los agarraba siempre, ahora sí que haciendo otra cosa, y lograba ganar. Eso enfureció mucho a Calleja, que lo empezó a perseguir, hasta que finalmente, después de andar correteado por Calleja, lo logra, o decide Morelos esperarlo en Cuautla. Y ahí se da el famoso sitio de Cuautla. Unos dicen que 76, otros que 72, otros que 80. 80 días estuvieron sitiados los insurgentes por los realistas. Calleja durante ese tiempo trató en muchas ocasiones de entrar y fue rechazado. Sobresale en esa etapa un niño que andaba jugando a la guerra junto con otros niños, entre ellos José Nepomuceno Almonte, y otro niño llamado el niño artillero, y otros más que estaban jugando en cierta calle cuando se dieron cuenta que iban entrando los españoles. Iban entrando porque ya habían acabado con los soldados insurgentes que estaban cuidando esa parte. Entonces los niños, al ver que llegaron los españoles y al ver que dispararon y al ver que les decían de groserías, corrieron, menos el niño llamado niño artillero, el cual se dio cuenta que uno de los cañones estaba apuntando donde iban entrando, le prendió y hizo estragos sobre los españoles y dio oportunidad que llegaran nuevamente un grupo de insurgentes que andaban dando vueltas para ver dónde necesitaban apoyo, y logran rechazar el embate de los españoles o de los realistas. Obviamente dice la historia que después de 72 días les cortaron el agua, les quitaron la comida, pues para poder sobrevivir tomaban su propio orina, tomaban la orina de los animales, mataban gatos, caballos para comer. Y dice que precisamente para levantar un poquito la moral de
de los sitiados, de los insurgentes, hizo un acto, un protocolo como de reconocimiento, de honor a ese niño que hizo eso y lo nombró soldado honorario, dándole lo que en aquel tiempo se les pagaba, lo pagaba él a los soldados de su grupo, parece que 10 centavos. Entonces, la historia dice que se lograron salir los insurgentes. Nadie sabe cómo es posible que 4,000 gentes hayan podido salir o las que hayan quedado sin que se dieran cuenta. Dicen que en el Señor del Pueblo, de hecho, Cuautla, dicen los que trabajan en el agua, en el ayuntamiento, que tiene varias cuevas en la parte de las calles y que atrás de la iglesia del Señor del Pueblo hay una cueva muy grande que si se mete uno va a dar una Jonacatepet. Entonces dicen que el pueblo les avisó cómo estaba la situación y todo el grupo de soldados de los insurgentes se lanzaron a salir de esa manera y lograron salir del cerco que tenían, ¿sí? Obviamente lo sigue siempre de cerca Calleja hasta que finalmente se le ocurre a Morelos hacer algo porque él pensaba que ya estaba a punto de ganar y que si ganaba no había ninguna constitución, ninguna situación que le diera ahora sí continuidad o valor de una lucha social a la independencia. Se le ocurre crear la Constitución de Apaxingán. Y para crear la Constitución de Apaxingán tiene que llamar a la gente ilustrada, a la gente licenciados, doctores, para que hagan los artículos de la Constitución. Y como consecuencia, pues tiene que dejar a sus principales generales para que estén cuidando y luchando contra las fuerzas de los realistas. Y de esa manera pierde a sus principales generales. Y es cuando saca la frase de que ya no soy nada, he perdido mis 2 brazos, a mis 2 principales generales. Y esa frase llegó hasta Europa, porque en ese momento en Europa Napoleón estaba conquistando no nomás España, sino casi toda Europa. De hecho, dicen la historia que admiraba Napoleón y sabía las cosas que estaba haciendo con tan pocos hombres y cómo le estaba dando ahora sí que buena lucha y buena situación contra los ejércitos de los realistas o de los españoles. De hecho, toma prisionero principalmente a los generales, los fusila, luego hasta él mismo, y en premio a que logra derrotar a Morelos y acabarlo, lo nombran virrey de Nueva España a este personaje, al carnicero Calleja. Y aquí es donde comienza la tercera etapa con la caída de Morelos. Uno de los personajes que quedaron todavía vivos y que trató de seguir con el movimiento de independencia se llama tercera etapa de guerrero o de resistencia, porque ya no luchaban, resistían para no ser prisioneros. Muchos se rindieron, les ofrecieron beneficios, haciendas, dinero, les ofrecieron que no iban a matar a su familia y muchos se rindieron. El único que de los pocos que siguieron luchando fue Guerrero. En esa época vino de España un liberal que se llamó Francisco Javier Mina, con varios soldados que se unieron a la campaña de la independencia. Desgraciadamente fueron traicionados y hechos prisioneros porque se subieron a un barco de un tal Picaluga que los entregó a los españoles y los mataron. Aunque participaron en algunas batallas, pero realmente en poco tiempo los desaparecieron. Para ese tiempo ya estamos hablando que ya pasaron varios años. De hecho, Morelos fueron como 5 años. Pasó el 15, 16, 17, 18, está a punto de desaparecer. Y ya por el 19, la situación está siendo diferente. Aparece la cuestión de Cádiz, aparece la situación de que están ya acabando con los franceses, aparecen varias situaciones que generan que empiece a haber cierto temor o cierta situación de no querer seguir perteneciendo a España. Y entonces el que era el mero jefe de los realistas se reúne en secreto en varias ocasiones con el que era el mero jefe de los insurgentes. Históricamente se reúnen en diferentes partes, se dan el abrazo de Acatempan, se ponen de acuerdo, crean la bandera de las 3 garantías y de esa manera se va dando la situación de buscar separarse de España. Pero algunos dicen que entre los artículos o de las cuestiones que manejaron era que nos íbamos a separar de España, pero que podía venir un rey o un representante de la gente de Europa, ya sea francés o español o de otro, para ser emperador de México. Pero otros dicen que no, que él estaba abrigando la esperanza
de que fuera el próximo gobernante, obviamente como emperador. Da un golpe de estado, después de que entran triunfantes los dos ejércitos, se acaba aparentemente la revolución, da un golpe de estado y se nombra emperador de México. Y de esa manera, entre comillas, aparentemente se logra separarse del colonialismo español. Bueno, y al mismo tiempo en toda América Latina, o lo que se conocería como América Latina, prácticamente está en las mismas luchas, igual en Centroamérica y Suramérica. En aquella época las noticias viajaban muy lento y de alguna manera también todo Centroamérica comenzó a buscar la manera de lograr su independencia de España. Sobresale un personaje, obviamente hubo muchos, pero sobresale un personaje que quería la Gran Colombia. Él, junto con otros personajes como José Martí, pero principalmente él, decía que todos los que hablaran español, todos los hispanoamericanos, debían estar unidos para lograr la independencia de toda esa región, que era desde México hasta la parte más pequeña de Chile, Simón Bolívar. De hecho, desgraciadamente, la Gran Colombia abarcaba varios lugares como Perú, y al final no se pusieron de acuerdo y cada quien buscó la manera de separarse. La Gran Colombia realmente no pudo existir mucho tiempo, porque cada quien luchó por sus intereses y trató de crear un nuevo país. Llegaron en ocasión, parece que por el 23, llegaron varias naves con soldados que venían aparentemente a luchar contra los españoles, pero pues ya se había terminado nuestra independencia, ¿sí? Llegaron tarde, ¿sí? De alguna manera todos los países de Centroamérica, gracias a, España, lograron su independencia política, pero no económica. Desgraciadamente, después de que logramos la independencia de España, llegaron varios países que nos prestaron dinero y a partir de ese momento pues ya fuimos casi, por decirlo así, una colonia de los países que nos prestaron dinero y nos reconocimos rápidamente nuestra independencia porque pues, les convenía, porque estaba en plena revolución industrial, ¿sí? Hay elementos de la historia que creo que son importantes siempre tener claros, y usted creo que lo comentaba, y es que la historia siempre puede cambiar, no los hechos como tal del pasado, sino cómo se cuenta y cómo se narra. Pero ¿cómo se evitan esos sesgos o esos errores? ¿Cómo se investiga y valida un hecho histórico sin tomar únicamente la versión del vencedor? Se supone que la gente que escribe la historia para hacer ese dato tiene que hacer muchas investigaciones y no nomás investigaciones, tiene que hacer entrevistas, tiene que hacer lugar de los hechos, tiene que ver diferentes libros para sacar su conclusión, que debe estar bien documentada. Pero en ocasiones en ese trayecto se cometen muchos errores, como por ejemplo puedo preguntarle a alguien que tiene mucha imaginación o que le conviene decir ciertas cosas de algún personaje y obviamente o no hago yo bien la investigación y mi historia va a salir falseada. Entonces, la otra, igual que todas las ciencias, va cambiando de acuerdo a los tiempos. Y en ocasiones, algo que se decía que era verdad, se descubren nuevos hallazgos que nos dicen que no es cierto. Por ejemplo, el tiempo histórico. En ocasiones, por ejemplo, el hombre de Tepezpan decían que era hombre, resulta que no es hombre, es una mujer. Y se dieron cuenta porque nadie se había dado cuenta por medio de que la mujer tiene ciertas características en su parte sexual y se dieron cuenta por el tamaño y por esos detallitos que no era el hombre de Tepez, era una mujer la que estaba ahí. Entonces, mucho tiempo se determinó el famoso hombre de Tepezpan que se encontró, aparentemente cazando a un mamut y sus restos quedaron atrapados en un lodazal y por eso se logró que se... ¿sí? Entonces, la historia es cambiante y de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a la investigación puede variar y no podemos decir que nada más es así. En ocasiones podemos descubrir por otros métodos algunos errores, a veces voluntarios o a veces involuntarios. Y ahora sí, en esto de la memoria popular, ¿qué papel juegan los relatos y los mitos, como las versiones que niegan la muerte de ciertos personajes, y cómo estos relatos hacen que estos personajes se transformen en símbolos? El pueblo se niega en muchas ocasiones a reconocer que sus personajes importantes murieron o les pasó algo o se pasaron de otro bando. Y por ejemplo aquí en la región mucha gente dicen que Zapata no murió, que Zapata
que el que mataron fue uno de sus compadres, que se dieron cuenta que porque Zapata le hacía falta un dedo y el otro sí lo tenía, pero por conveniencia mucha gente que decía, porque les decían, este Zapata, sí, te doy tu dinerito, y este Zapata no, te mato. Entonces, mucha gente aparentemente dijo que sí, por conveniencia, por el dinero o por la cuestión de no morir. Pero la gente de Morelos dice que Zapata se fue con barriles de oro y de plata, se fue a Arabia, y que después regresó, pero ya completamente cambiado, y la gente se niega a reconocer que se murió. ¿Por qué? Porque se convierte en un símbolo de algo. Y de esa manera el pueblo sigue luchando o sigue pensando que sus ideales no van a morir. Porque Zapata se supone que gracias a él, que luchó por la tierra, muchos campesinos lograron que poco después, durante la época postrevolucionaria, se les repartiera sus tierritas a muchos campesinos. Y apareció el ejido y muchas cosas que aparentemente él promovió en su época. Y me imagino que muchos de esos relatos populares o tienen como algún fundamento, porque como dicen, cuando el río suena, piedras trae, ¿no? Y muchas personas que son investigadores, por medio de los relatos de esas personas o de los cuentos o de las leyendas, han logrado encontrar dónde están localizados los sitios de esas ciudades o los restos de ese personaje por medio de lo que cuenta la gente. Han logrado descifrar y encontrar esa parte de la historia. Todos los hechos históricos, para validarse, deben de hacerse una investigación por medio de las fuentes históricas para que tengan realmente una certeza de que es cierto y no es nada más algo improvisado. Se tiene que checar los libros, las revistas de aquella época, se tiene que checar los documentos, cualquier documento, se tiene que ir al lugar de los hechos y ver los restos de esa etapa, se tiene que ver, si se puede, entrevistas a las personas que saben o que vieron o que por medio de sus familiares conocen parte de esa historia por medio de los relatos, mitos, leyendas. En total son como ocho fuentes históricas que para tener validez esa parte histórica, pues tenemos que, o se tiene que utilizar para que realmente lo que se escriba sea lo mejor posible una verdad. Y desde su punto de vista como maestro de historia, ¿qué patrones del pasado siguen presentes a su forma de ver? En esto de la concentración del poder, en nuevas formas de explotación, ¿y qué nos enseña la historia para poder reconocerlos y enfrentarlos? En la historia siempre se han dado situaciones sociales donde la gente que tiene el poder no lo quiere dejar, no lo quiere cambiar. Y como consecuencia, esa gente, para seguir viviendo esos privilegios que tiene, comete muchos actos de abuso. Y por medio del conocimiento de esas situaciones que se tuvieron que vivir o que se vivieron, la gente puede darse cuenta que algunos de esos hechos no son los más adecuados y como consecuencia buscar la manera de que ya no se sigan dando y comience una nueva etapa de nuestra historia o de la historia. Un ejemplo, en un principio los hombres de África eran tomados por la fuerza por otro grupo de africanos y hecho prisionero y vendido a los de Europa, principalmente portugueses, son los que se van a dedicar a eso. Y muchos países le compraban a Portugal gente para que hiciera los trabajos más pesados. En la actualidad ya no existe aparentemente esa forma de tratar al ser humano. Hoy en ocasiones lo que llega a pasar es que algunos trabajadores los hacen trabajar tanto que tal parece que son esclavos, pero ya no se les trata en la misma forma, en las mismas situaciones que en la esclavitud. En la esclavitud, cuando una persona tenía hijos siendo esclava, el dueño se alegraba porque ya tenía otro esclavo más y nunca se acababa esa situación. Aquí, afortunadamente, ya lo que sí existe un tiempo laboral en el cual a veces es muy excedido o demasiado tiempo para que la gente tenga que descansar o tenga tiempo de hacer sus situaciones para tener una vida más o menos adecuada.
Y bueno, maestro, ya vamos terminando con este par de preguntas nada más. ¿Qué pensamiento o qué ideas le gustaría dejarles a las siguientes generaciones? Que la juventud se dé cuenta que el ser humano comete muchos errores y que trate de ser una persona que respete los derechos a la vida, el respeto tanto a los seres humanos como a la naturaleza, para que tengamos un mundo mejor. Porque si nos damos cuenta, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Últimamente se está dando mucho la cuestión de donde los que son canijos pues hacen muchos abusos, principalmente las famosas bandas de gente que se reúne o se junta para hacer cosas indebidas. Y pues el pueblo ya tiene mucho miedo de estas situaciones. Ya no podemos salir, ya no podemos ser libres realmente. Mucha gente ya se duerme temprano, ya no puede tener negocio porque le quieren cobrar piso, etcétera, etcétera. O sea, estamos viviendo tiempos muy complejos. Y con tantos años de experiencia de frente a los estudiantes, a las juventudes, ¿qué me puede decir respecto a este bombardeo inmediato de redes sociales y de lo inmediato que estamos viviendo hoy en día? Yo creo que cuando la persona tiene ya la evolución suficiente para tener su criterio propio y no se deja llevar por lo que dicen las personas o los medios de comunicación, pues son buenos porque puede tener más opciones para tener una idea más completa de las situaciones, pero desgraciadamente en los medios de comunicación actual aparecen muchas verdades, pero también aparecen muchas mentiras. O aparecen también noticias que no son completamente ciertas, porque recordemos que el que paga manda, y cuando leemos en el periódico algo, ¿cómo sabemos que realmente sucedió así? En muchos lugares se esconde la verdad, los políticos, los países no dicen lo que hacen porque no les conviene, y lamentablemente eso no es de ahorita, siempre ha sido. Y en la actualidad, pues yo creo con más regularidad, ¿sí? Los medios de comunicación están controlados. De hecho, yo creo que ahorita el único medio de comunicación que no está controlado al 100 es el celular. Los demás definitivamente están controlados y no pueden decir lo que es o no dicen lo que no se les paga, para que de esa manera funciona el sistema, desgraciadamente. Y bueno, maestro, con eso hemos terminado el episodio 157 de Proyecto Chachalaca. Ha sido un gusto poder tenerlo aquí a usted y pues nos escuchamos pronto.